Cuando regresé a casa después de la guerra, pensé que finalmente encontraría la paz. Sin embargo, pronto descubrí que los verdaderos horrores no estaban en los campos de batalla, sino en mi propia mente. Cada noche, las pesadillas me acechaban, recordándome los horrores que presencié y las decisiones difíciles que tuve que tomar para sobrevivir. Intenté mantenerme ocupado, conseguir un trabajo en la ciudad, pero nada parecía calmar mis pensamientos obsesivos. Una noche, mientras me encontraba en mi apartamento, comencé a escuchar un extraño ruido que provenía del sótano. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que tal vez era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero el sonido seguía creciendo, convirtiéndose en un murmullo inquietante que resonaba en toda la casa. Decidí bajar al sótano para investigar, armado con la linterna que me había acompañado en tantas misiones nocturnas en el campo de batalla. A medida que descendía por las escaleras, una sensación de temor se apoderaba de mí, como si algo antiguo y maligno estuviera esperándome en la oscuridad. Al llegar al sótano, la luz de mi linterna reveló una escena macabra. En las paredes había extraños símbolos grabados en sangre, y en el centro de la habitación un altar improvisado con velas encendidas y un libro antiguo abierto. El aire se llenó de un olor a podredumbre que me hizo retroceder. Fue entonces cuando escuché una risa siniestra detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, iluminando con la linterna la figura de un hombre encapuchado, con ojos vacíos y una sonrisa torcida en el rostro. Reconocí en él a un antiguo enemigo de la guerra, un líder terrorista que había sido dado por muerto en un ataque aéreo. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras me preparaba para enfrentar al hombre que había causado tanto dolor y destrucción. Pero cuando me lancé hacia él, desapareció en una nube de humo, dejando solo un eco de su risa malévola en la habitación. Desde ese día, las visiones y los sonidos extraños se intensificaron, atormentándome sin cesar. Sabía que algo oscuro y peligroso había despertado en mi interior, algo que no podía controlar. Intenté buscar ayuda, pero nadie parecía dispuesto a creer mi historia, atribuyendo mis experiencias a traumas de guerra y estrés postraumático. Sin embargo, yo sabía la verdad. El enemigo al que creía haber derrotado en el campo de batalla había regresado para atormentarme en mi propio hogar. Ahora, solo me queda luchar contra mis propios demonios, en una batalla que podría llevarme a la locura o a la muerte. El miedo y la desesperación se han convertido en mis compañeros constantes, mientras lucho por mantener la cordura en un mundo lleno de sombras y secretos oscuros. Cada noche, el mismo enemigo se aparece en mis sueños, recordándome que la guerra nunca termina realmente y que los verdaderos horrores no residen solo en el campo de batalla, sino en los rincones más oscuros de mi propia mente. Una historia de terror que revela los peligros de la guerra y los demonios internos que pueden perseguirnos incluso después de regresar a casa. Una historia que me ha llevado al borde de la locura, pero que también me ha enseñado que la verdadera batalla está dentro de uno mismo. Ojalá mi experiencia sirva como advertencia para aquellos que regresan de la guerra, recordándoles que los verdaderos enemigos pueden estar más cerca de lo que piensan. Y que a veces, la única forma de vencer a tus demonios es enfrentándolos cara a cara, incluso si eso significa arriesgarlo todo. No hay lugar para huir, solo queda una opción, luchar o sucumbir ante la oscuridad. Y yo, un ex militar roto por la guerra, elegí luchar. Después de aquel encuentro en el sótano, las apariciones del enemigo se volvieron más frecuentes y perturbadoras.
Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su presencia acechándome en las sombras, observándome con sus fríos ojos vacíos. A medida que pasaban los días, mi cordura se iba desvaneciendo lentamente, consumida por el miedo y la paranoia que me atenazaban sin piedad. Intenté buscar respuestas en viejos documentos militares, en archivos secretos que guardaban los secretos más oscuros de la guerra. Descubrí que el enemigo al que había enfrentado en el campo de batalla era un líder de un culto antiguo, dedicado a invocar fuerzas oscuras y malignas para lograr sus propósitos siniestros. Pero lo que más me sorprendió fue la conexión que encontré entre aquel culto y mi propia unidad militar. Parecía que algunos de mis antiguos compañeros de armas estaban involucrados en actividades ilegales y profanas, utilizando el conocimiento prohibido para obtener ventajas en la guerra. ¿Habrían sellado un pacto con el enemigo para lograr la victoria? Mientras investigaba más a fondo, descubrí un antiguo ritual de invocación que parecía cobrar vida en mis pesadillas. Las palabras arcanas resonaban en mi cabeza, haciéndome sentir como si estuviera perdiendo el control de mi propia mente. Sabía que si no detenía al enemigo pronto, la oscuridad se apoderaría de mí por completo. Decidí emprender un viaje hacia el lugar donde todo comenzó, el campo de batalla donde enfrenté al líder del culto por última vez. La noche era oscura y tormentosa, con relámpagos iluminando el cielo en un espectáculo aterrador. Mis pasos resonaban en el suelo empapado por la lluvia, mientras me acercaba al antiguo templo donde se llevaban a cabo los rituales blasfemos. Al llegar al templo, me enfrenté a una visión de horror indescriptible. El enemigo estaba allí, rodeado de sombras y energías malignas que lo dotaban de un poder sobrenatural. Me retó a un último enfrentamiento, una batalla final para decidir el destino de nuestras almas atormentadas. Sin vacilar, me lancé hacia él, dispuesto a luchar hasta el final. La espada en mi mano brillaba con una luz intensa, reflejando mi determinación y mi valentía en medio de la oscuridad. Golpe tras golpe, nos enfrentamos en un duelo épico que resonaba con la fuerza de 1000 tormentas. Pero a medida que la batalla se intensificaba, me di cuenta de que no estaba luchando solo contra el enemigo, sino también contra mis propios demonios internos. La sombra de la guerra me perseguía, recordándome las vidas perdidas y las decisiones difíciles que tuve que tomar para sobrevivir. ¿Podría realmente vencer al enemigo si no lograba vencer a mis propios miedos y traumas? En un último esfuerzo desesperado, me sumergí en la oscuridad, enfrentándome a mis miedos más profundos y oscuros. Una explosión de luz y energía estalló a mi alrededor, envolviéndome en una vorágine de emociones y recuerdos. Y en ese momento, comprendí la verdad que había estado buscando todo este tiempo. El enemigo que enfrentaba no era otra persona, sino una manifestación de mis propias sombras y traumas, una proyección de mis peores miedos y dudas. Había estado luchando contra mí mismo todo este tiempo, tratando de escapar de la verdad incómoda que me acechaba en cada rincón de mi mente. Con un último esfuerzo, atravesé la sombra del enemigo, disipándola en un remolino de luz y energía. Y en ese momento, encontré la paz que tanto ansiaba, liberándome de las cadenas que me ataban al pasado. La guerra había terminado finalmente, no en el campo de batalla, sino en mi propio corazón y mente. Ahora, camino hacia el horizonte, dejando atrás los horrores y las sombras que me atormentaron durante tanto tiempo. Sé que el camino hacia la redención y la sanación será largo y difícil, pero estoy dispuesto a enfrentarlo con valentía y determinación.
Porque al final del día, la verdadera batalla no es contra fuerzas malignas externas, sino contra los demonios internos que amenazan con consumirnos. Y así, me alejo del antiguo templo, con la esperanza de un nuevo amanecer y la promesa de un futuro mejor. Porque, al final del día, la verdadera victoria no está en la lucha contra los enemigos externos, sino en la superación de nuestros propios miedos y traumas. Y yo, un exmilitar roto por la guerra, estoy listo para enfrentar ese desafío con coraje y determinación. Era una noche fría y oscura, como tantas otras en las que había combatido en la guerra. El sonido de las balas resonaba en mi mente, recordándome los horrores que presencié en el campo de batalla. Desde que regresé, algo en mí había cambiado. Un oscuro secreto se aferraba a mi alma, atormentándome sin descanso. Intentaba ahogar mis miedos en el alcohol, pero nada lograba calmar la sensación de vacío que me consumía por dentro. Mis pesadillas se volvían cada vez más intensas, haciéndome dudar de mi propia cordura. ¿Qué era real y qué era producto de mi mente perturbada? Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas de la ciudad, una sombra se cruzó en mi camino. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, como si algo me observara desde las sombras. Me detuve en seco, tratando de recuperar el aliento, pero era inútil. La presencia se acercaba cada vez más, sintiéndola cerca de mí, como si pudiera sentir su respiración en mi cuello. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y corrí, tratando de escapar de lo que sea que me persiguiera. Pero la sombra me seguía de cerca, susurros inquietantes resonaban en mis oídos, haciéndome sentir como si estuviera perdiendo la cordura. Finalmente, llegué a un callejón sin salida, donde la sombra se materializó frente a mí. Era un espectro de mi pasado, un soldado al que había traicionado en la guerra. Su rostro desfigurado por las heridas de batalla me miraba con odio, sus ojos vacíos perforando mi alma. Sabía que no había escapatoria, que debía enfrentar las consecuencias de mis actos. El soldado fantasma extendió una mano huesuda hacia mí, susurros ininteligibles saliendo de su boca agrietada. Cerré los ojos, sintiendo el frío de la muerte acercándose, pero en lugar de sentir dolor, una sensación de alivio me invadió. Sabía que era el momento de redimirme, de enfrentar mis demonios y liberar mi alma de su cautiverio. Desde aquella noche, no he vuelto a ser el mismo. El oscuro secreto que me atormentaba finalmente había sido revelado, y aunque las sombras del pasado siguen acechándome, sé que debo seguir adelante, enfrentando cada obstáculo con valentía y determinación. Quizás algún día logre encontrar la paz que tanto anhelo, pero por ahora debo aprender a convivir con mis miedos y seguir adelante sin importar las consecuencias. Las noches se volvieron aún más inquietantes después de mi encuentro con el soldado fantasma. Las sombras parecían cobrar vida propia, susurros misteriosos llenaban mi mente, haciéndome dudar de mi propia cordura. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, el terror seguía acechando en cada esquina, recordándome constantemente el oscuro secreto que guardaba en lo más profundo de mi ser. Cada vez que cerraba los ojos, las pesadillas regresaban con más fuerza, transportándome de vuelta al campo de batalla, donde la muerte y la desesperación reinaban. Los rostros de mis compañeros caídos me observaban desde las sombras, acusándome de traición, de cobardía. Intentaba huir de ellos, de la culpa que me consumía, pero era inútil.
Sabía que debía enfrentar mis demonios, que ya no podía seguir escapando de la verdad. Una noche, mientras caminaba por un parque oscuro y desolado, una figura se materializó frente a mí. Era el soldado fantasma, su mirada fría y penetrante clavándose en la mía. Sin decir una palabra, extendió la mano hacia mí, invitándome a seguirlo. No pude resistirme, sabiendo que era mi destino enfrentar mi pasado y redimirme de una vez por todas. El soldado me condujo a través de un bosque frondoso y oscuro, donde los árboles parecían retorcerse en agonía, como si la tierra misma estuviera impregnada de sufrimiento y desesperación. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Cada paso que dábamos me acercaba un poco más a la verdad, a la expiación que tanto anhelaba. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque, donde una lápida solitaria se alzaba en medio de la oscuridad. El soldado se detuvo frente a ella, sus ojos vacíos fijos en la inscripción grabada en la piedra. Con mano temblorosa, levanté la mirada y leí las palabras grabadas con tinta roja: aquí descansa el alma atormentada de aquel que traicionó a los suyos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, sintiendo el peso de la verdad caer sobre mis hombros. Había sido yo quien traicionó a mis compañeros en la guerra, quien permitió que el miedo y la cobardía me dominaran. El soldado fantasma me miró fijamente, esperando mi reacción, mi confesión. Con la cabeza gacha, me arrodillé frente a la lápida, sintiendo las lágrimas caer por mis mejillas. Reconocí mi error, mi culpa, y supe que era el momento de enfrentar las consecuencias de mis actos. Pedí perdón a los caídos, jurando redimirme y honrar su memoria con mis acciones. En ese momento, sentí un cambio en el aire, como si una fuerza invisible me rodeara, acogiéndome en su protección. El soldado fantasma desapareció lentamente, dejando atrás una sensación de paz y perdón que llenó mi corazón. Sabía que había sido perdonado, que podía seguir adelante sin la carga de mis pecados. Desde aquella noche, he sentido que una nueva luz brilla en mi vida, guiándome por el camino de la redención. Aunque las sombras del pasado siguen acechando en cada rincón de mi mente, sé que debo seguir adelante con valentía y determinación, enfrentando cada desafío con la certeza de que ya no estoy solo. El oscuro secreto que me atormentaba ha sido revelado, pero en su lugar, he encontrado la luz de la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor. Aceptar la verdad y enfrentar mis miedos me ha liberado de las cadenas que me ataban al pasado, permitiéndome finalmente encontrar la paz que tanto anhelaba.